Hola, Agus. ¿Qué tal, Nelson? Y bienvenidos a Cinematografía Creativa. En el programa del día de hoy vamos a estar hablando acerca de estas cámaras, la historia de las cámaras fotográficas y un poquito también acerca de la historia de la cinematografía. Yo soy Agustín Larriera y mi compañero es... Soy Nelson Galeano. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tenemos sobre la mesa? Y les cuento que tenemos todo tipo de elementos audiovisuales que les estaremos explicando con mi compañero y con nuestra compañera para qué sirve cada uno. Y empezamos con las cámaras más antiguas, compañero. ¿Qué podemos decir sobre esas cámaras? Bueno, la historia de la fotografía es muy interesante porque empezó con la reflexión de imágenes sobre superficies que en su momento eran bastante improvisadas, pero que después evolucionaron a lo más antiguo que tenemos sobre la mesa, que en este caso son las cámaras, que actualmente son llamadas cámaras vintage, pero que son las típicas cámaras de rollo fotográfico de los años 60, 70 u 80. En estas cámaras lo que ocurría era que la luz entraba por el lente y chocaba contra el rollo fotográfico que se colocaba en la parte trasera de la cámara. La luz entraba, el obturador se abría por la determinada cantidad de tiempo que uno elegía y el rollo fotográfico químicamente capturaba esa luz para luego plasmarla en la revelación fotográfica y obtener la fotografía final. Es un tema muy interesante que mucha gente desconoce el funcionamiento, ya que actualmente esos rollos fotográficos fueron reemplazados por las famosas tarjetas SD. En estas tarjetas básicamente el principio es lo mismo, solamente lo que varía es que en las tarjetas SD la información se guarda digitalmente, es por eso que también podemos previsualizar la imagen. Sí, y una pregunta, compañero, ¿cuál es la diferencia entre las cámaras reflex y las mirrorless? ¿Qué nos facilita más a la hora de filmar un video, por ejemplo? ¿Que miremos directamente al lector óptico o con la ayuda de una pantallita? Bueno, la diferencia entre las mirrorless y las con espejo, ya que mirrorless en realidad significa sin espejo. Y la diferencia con las cámaras que tienen espejo es que la luz en las mirrorless ingresa directamente y golpea el sensor, o sea, el sensor captura la luz directamente sin rebotar primeramente en un espejo. Lo que ayuda a esto, primero que nada, es a la previsualización digital, ya que las cámaras mirrorless se pueden previsualizar con un visor lleno de píxeles digitalmente. Es decir, que en estas cámaras con espejo la previsualización no es exacta. Yo, por ejemplo, puedo ponerle el ISO a 100 o a 1200 y se va a ver de igual forma, mientras que en una mirrorless, al ser un visor digital, se va a ver con los cambios que uno realice. Ya dependería de la configuración de cada cámara, ¿verdad? Sí, no te mencioné todavía igual las ventajas que tiene una mirrorless sobre una cámara con espejo sobre esta. Más que nada son las ventajas de previsualización al instante. O sea, yo por ejemplo quiero hacer un cambio de velocidad de obturación en un video y lo voy a poder previsualizar sin la necesidad de grabar. Mientras que en esta necesitamos grabar y luego reproducir el video para saber qué es lo que grabamos. Y así una curiosidad que mucha gente se pregunta, ¿podemos tener los mismos resultados a la hora de filmar un video haciéndolo con una cámara o con un aparato celular? Que todo el mundo se maneja con un aparato celular hoy en día. Sí, es muy interesante. Esa pregunta es una pregunta que mucha gente que está fuera del ámbito audiovisual se pregunta. Y la principal diferencia es el sensor, el tamaño del sensor. El principio del funcionamiento de las cámaras celulares es el mismo. Atrás del lente que todos vemos, por ejemplo el iPhone 13 o el 14 Pro Max que vos tenés, tiene 3 lentes y atrás de cada uno de ellos hay un sensor cuadrado rectángulo que captura la luz y el lente funciona para que sea o gran angular, telefoto o una cámara normal con ángulo normal, digamos. La diferencia entonces es el tamaño del sensor,
a mayor tamaño de sensor, más megapíxeles, pero tampoco muchas veces no es así, porque en los celulares muchas veces se les pone muchos megapíxeles, pero una cámara con menos megapíxeles, al tener un sensor más grande, tiene mejor calidad de imagen. O porque mira que los celulares de hoy en día traen diferentes configuraciones, ya te graban en 4K, y la mayoría de las productoras audiovisuales solamente van con su aparatito celular y es todo, ¿entendés? Tenés los mismos resultados, pero obviamente ya dependería de cada uso que El usuario le quiera dar. Y también hoy en día tenemos algo tan importante y tan innovador que nos permite ver imágenes desde el cielo. Así es. ¿De qué estoy hablando, compañero? Está hablando del dron que vamos a estar volando al final del video. Les daremos una pequeña muestra del dueño de los aires. Y aparte de eso, tenemos algunos datos curiosos que estará llevando a cabo nuestra compañera Brisa. En este apartado vamos a estar hablando de datos curiosos con la compañera Brisa Talavera. Buenas tardes, en mi caso estaré hablando de los datos importantes que son curiosos para el cine. En este caso uno de los datos más importantes, porque dio comienzo al mundo del cine, es el comienzo o cómo se llamó oficialmente a una película. Oficialmente se llamó a una película a una breve filmación de unos hermanos, que son los hermanos Lumière, de trabajadores o obreros que salían de una fábrica. Ahí fue donde el cine comenzó su historia para marcar todo lo que es hasta ahora y toda su evolución. Pero aparte de ese dato curioso, tenemos otro que es muy importante porque vivimos en una era tecnológica donde todo se realiza con tecnología. Y antes de eso es importante saber de qué manera se hacía para lograr ciertos efectos. Entonces vamos a lo que era antes de la era digital. Y tenemos un ejemplo clarísimo que era Star Wars Episodio 4 de 1977. En ese episodio se usó para hacer ciertos efectos, maquetas y pinturas en vidrios para darle una escenografía más realista. ¿Qué datos tan curiosos nos aportó la compañera? Ahora tengo en mis manos una herramienta fundamental dentro del cine, que es la claqueta. Pero ustedes dirán, ¿para qué sirve? Agustín nos va a contar. Gracias, Nelson. Bueno, el uso de la claqueta es muy simple. Desde los orígenes del cine siempre fue un tema enlazar el audio con el video, coordinadamente, sincrónicamente. Entonces la claqueta vino a solucionarlo todo al producir un sonido de percusión entre las dos maderas que genera un pico de amplitud en el espectro sonoro a la hora de editar. Entonces básicamente la claqueta, en simples palabras, sirve para enlazar el audio con el video y también tiene la otra función que actualmente es muy útil, a mí por ejemplo me es muy útil, la de anotar qué número de escena y de toma es la que uno está grabando. Entonces uno coloca enfrente a la cámara y a la hora de ver los archivos, previsualizarlos, puede saber exactamente qué escena y qué toma era. Genial. A ver, por último, Agustín, ¿cuál es tu cámara favorita aquí en la mesa? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho estéticamente cómo luce la Sony Pentax, además de tener otras ventajas, por ejemplo, la de poder intercambiar los lentes, ya que en la Electra 35 o en la Konica S3 no se pueden reemplazar los lentes que ya tienen por defecto. Entonces también uno de los puntos fuertes es eso, el poder reemplazar los lentes, pero más que nada me gusta estéticamente cómo luce. ¿Y vos, Nelson? En mi caso, yo me quedaría con la cámara de mi teléfono, justamente por la versatilidad que posee hoy en día. Podés llevarlo en tu bolsillo y podés grabarlo en cualquier parte, y a la hora de editar se me hace mucho más fácil también. Buenísimo. Nos despedimos con las tomas aéreas del dron
Y fue un gusto, Nelson y Brisa, así que muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego.